Don Ramón estaba sentado afuera de su casa, intentando reparar una vieja radio, mientras fumaba un cigarro con expresión de cansancio. Pero de pronto, Kiko apareció con su balón, mirándolo con esa sonrisa burlona que tanto lo exasperaba. ¿A que no puede atrapar mi pelota, don Ramón?, dijo Kiko, lanzando el balón directamente hacia su cara. El impacto hizo que el cigarro de don Ramón se cayera al suelo. «¿Pero qué niño más?», gruñó, cerrando los puños, conteniéndose para no perder la paciencia. Pero justo en ese momento, doña Florinda salió de su casa y vio la escena. Y sin preguntar nada, se acercó. «¿Cómo se atreve a pegarle a mi tesoro?», gritó, antes de darle una fuerte bofetada a don Ramón. El golpe resonó en toda la vecindad. Y el pobre hombre, como de costumbre, solo bajó la cabeza y suspiró. «Pero si yo no le hice nada», protestó. «No me responda», exclamó doña Florinda, llevándose a Kiko de la mano. Y mientras se alejaban, Kiko miró de reojo a don Ramón y sacó la lengua en señal de burla. Don Ramón cerró los ojos y respiró hondo. Su paciencia se agotaba. Y algo en su interior se rompió ese día. Y desde aquel día, algo en don Ramón comenzó a cambiar. Al principio, nadie en la vecindad lo notó. Seguía siendo el mismo hombre flaco y malhumorado que evitaba pagar la renta y recibía bofetadas de doña Florinda. Sin embargo, algo en su mirada había perdido la chispa de siempre. Y una noche, la Chilindrina lo encontró sentado en la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas. Miraba fijamente la madera gastada, como si estuviera perdido en sus pensamientos. «¿Papi?», preguntó con cautela. «¿Te pasa algo?». Don Ramón levantó la vista y sonrió, pero no era su sonrisa de siempre. Era una mueca tensa, casi forzada. «Nada, hijita. Solo estoy cansado». «¿Cansado de qué?». «De todo», murmuró él, antes de levantarse y encender un cigarro. La Chilindrina sintió un escalofrío. Nunca había visto a su padre así. Y al día siguiente, la rutina en la vecindad siguió como siempre. El chavo jugaba con su barril, Kiko molestaba a todo el mundo con su pelota y doña Florinda repartía bofetadas sin preguntar. Pero don Ramón estaba diferente. «Don Ramón», gritó Kiko, corriendo hacia él con su balón. «Vamos a jugar». El hombre lo miró sin decir nada. Normalmente ya se habría enojado y le habría dicho que lo dejara en paz, pero esta vez solo se quedó en silencio. «Voy a lanzar la pelota y a ver si la atrapas con la cara». El balón voló directo hacia don Ramón. Pero esta vez no intentó esquivarlo. Y el impacto fue fuerte, pero él no reaccionó como de costumbre. No gritó, y no regañó a Kiko. Solo sonrió. Pero su sonrisa no era normal. Era una sonrisa extraña, torcida, que hizo que incluso Kiko diera un paso atrás. «Don Ramón», balbuceó el niño, sintiendo un leve escalofrío. «No te preocupes, tesoro», dijo él con una voz suave, burlándose de doña Florinda. «Todo está bien». Y sin decir nada más, se dio la vuelta y entró a su casa, cerrando la puerta detrás de él. Y desde la ventana, la Chilindrina lo observaba, sintiendo que algo andaba mal. Muy mal. Y los días pasaron, y aunque todo parecía normal en la vecindad, don Ramón ya no era el mismo. Seguía recibiendo bofetadas de doña Florinda, pero ya no se quejaba. Seguía siendo molestado por Kiko, pero ya no se enojaba. Solo observaba. Solo esperaba. La Chilindrina sentía que su papá estaba cada vez más extraño. A veces, lo veía garabateando cosas en una libreta vieja, murmurando para sí mismo. «Papi, ¿qué escribes?», preguntó una noche, acercándose sigilosamente. Don Ramón cerró la libreta de golpe. «Nada, hijita, solo cuentas». Pero la Chilindrina alcanzó a ver algo. Un dibujo. Un mapa de la vecindad con una ruta trazada en rojo. Algo no estaba bien. Y después de eso, en una noche oscura y silenciosa, todos en la vecindad dormían profundamente. Todos, excepto don Ramón. Él estaba vestido con ropas oscuras, y se deslizó por los pasillos con sigilo. Había esperado mucho este momento. Y sabía que Kiko dormía en su habitación, con la ventana ligeramente abierta por el calor. Así que se asomó con cuidado. Y ahí estaba el niño, roncando, abrazando su balón. «Dulces sueños, tesoro», susurró don Ramón con una sonrisa torcida. Y con manos expertas, sacó un pañuelo y lo empapó con cloroformo. Después, se deslizó dentro de la habitación, tapando la boca de Kiko antes de que pudiera gritar. El niño pataleó unos segundos, pero pronto cayó inconsciente. Y sin hacer ruido, don Ramón lo cargó y salió por la ventana. Y nadie lo vio. Nadie escuchó nada. Después de eso, a unas cuadras de la vecindad, en un viejo almacén abandonado, alguien esperaba en la penumbra. Era don Román.
Él era el primo de don Ramón, y aunque eran muy parecidos, Román tenía algo inquietante en su mirada. Algo que hacía que nadie quisiera acercarse demasiado a él. Y cuando don Ramón llegó con el niño en brazos, don Román sonrió. Así que al fin te decidiste, dijo con voz ronca. Estoy cansado de ese mocoso, respondió don Ramón, dejando a Kiko en el suelo. Y de su madre. Don Román se agachó y le dio unas palmadas en la cara al niño, que empezaba a despertarse. Bienvenido, tesoro, dijo con una sonrisa burlona. Kiko abrió los ojos, pero no estaba en su cama. No estaba en la vecindad. Y no estaba solo. Después de eso, los días pasaron y nadie en la vecindad sospechaba nada. Doña Florinda estaba preocupada por la desaparición de su hijo, pero la policía le decía que seguramente se habría perdido y que aparecería pronto. Mientras tanto, don Ramón seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Se reía con el chavo, discutía con doña Clotilde y hasta fingía estar preocupado por Kiko. Pero nadie imaginaba que, cada noche, cuando todos dormían, él desaparecía por unas horas. Y que él iba al almacén. Iba a ver a Kiko. Y el niño estaba encadenado a una silla en el centro del almacén. Su rostro, antes regordete y lleno de vida, estaba cubierto de moretones y heridas. Lloraba, pero ya no gritaba. Su voz se había apagado después de tantas noches de sufrimiento. Y don Ramón y don Román lo observaban desde la oscuridad. Míralo, ya ni siquiera suplica, murmuró Román, con una sonrisa torcida. Es que ya entiende que nadie lo va a salvar, respondió don Ramón, encendiendo un cigarro. Ahora es solo cuestión de ver cuánto más aguanta. Y Kiko temblaba. Ya no tenía fuerzas para resistirse. Sus manos y pies estaban vendados, pues durante las últimas noches le habían cortado algunos dedos. Su uniforme de marinero estaba sucio y empapado en sangre seca. ¿Hoy qué le hacemos?, preguntó don Román, sacando un cuchillo de su bolsillo. Algo especial, dijo don Ramón, acercándose a Kiko y tomándolo del cabello para levantarle la cabeza. Hoy le vamos a dar una sonrisa nueva. El niño intentó gritar, pero solo salió un gemido débil. Y la navaja brilló bajo la luz de la lámpara. Y esa noche, el almacén se llenó de un nuevo tipo de llanto. Uno que nadie escucharía jamás. Después de eso, Kiko ya no tenía fuerzas para llorar. Su cuerpo estaba débil, apenas podía respirar. Y cada noche en el almacén había sido un infierno sin fin. Las heridas en su cuerpo eran profundas, su piel estaba pálida y su mirada estaba vacía. Don Ramón lo observó en silencio mientras fumaba un cigarro. Sabía que el niño ya no aguantaría mucho más. Creo que ya es hora, dijo don Román, cruzándose de brazos. Don Ramón dejó escapar el humo lentamente. Sí, ya es hora. Don Ramón se acercó a Kiko y le levantó la barbilla con una mano. ¿Sabes, tesoro?, susurró con una sonrisa burlona. Me cansé de jugar contigo. Kiko no respondió. No tenía fuerzas para hacerlo. Don Román sacó un viejo machete y se lo entregó a su primo. Don Ramón lo tomó con calma, sintiendo el peso del metal en sus manos. Adiós, mocoso. Y con un movimiento rápido, todo terminó. Pero esa misma noche, don Ramón y don Román envolvieron el cuerpo sin vida de Kiko en una sábana vieja y lo metieron en una caja de madera. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó don Román. Quiero ver la cara de esa vieja cuando lo encuentre, respondió don Ramón con frialdad. Y cargando la caja, caminaron de regreso a la vecindad, asegurándose de que nadie los viera. Después, dejaron el macabro paquete justo en la entrada de la casa de doña Florinda y se marcharon sin dejar rastro. Y antes de separarse, don Ramón le estrechó la mano a su primo. Gracias por todo, Román. Cuando quieras, primo. Y así, don Ramón regresó a su casa como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, doña Florinda abrió la puerta y vio la caja frente a su casa. Al principio pensó que era un simple paquete, pero al acercarse notó que algo goteaba desde el interior. Y su corazón se aceleró. ¿Qué es esto?, se preguntó ella. Y temblorosa, abrió la caja. Pero lo que vio dentro la hizo soltar un grito desgarrador. Los vecinos corrieron al escuchar los alaridos. Y pronto, todos estaban reunidos alrededor de la espantosa escena. El cuerpo mutilado de Kiko estaba allí, su piel estaba pálida y fría, y sus ojos estaban abiertos en una expresión de terror. La vecindad entera se sumió en el horror y la tristeza. Doña Florinda estaba inconsolable, abrazando el cadáver de su hijo mientras gritaba su nombre. La policía llegó poco después, pero no encontraron pistas. Nadie entendía qué había pasado ni quién podría haber hecho algo tan monstruoso. Y mientras todos lloraban y hablaban del terrible crimen, don Ramón se mantuvo en silencio. Con el rostro serio, fingió tristeza como los demás. Pero en el fondo, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. Porque él sabía la verdad. Y nadie jamás la descubriría.